Bienvenidos, estamos en nuestro programa Asuntos de Fe. Hoy tenemos un gran tema para estudiar. Vamos a hablar de la educación secular y la educación cristiana. Y con nosotros un gran invitado, ustedes ya conocen a Óscar Quiroga. Óscar, bienvenido. Gracias, Pablo, de nuevo por la invitación y el privilegio de estar acá en tu programa. Bueno, Óscar, hoy estos son de esos temas que son muy importantes y que anhelábamos escuchar. Muchas personas cuando vieron el programa de Cosmovisión decían, ¿cómo así que nosotros entregamos nuestros niños a un profesor que les va a enseñar paganismo, educación secular? ¿Existe esta dualidad, Óscar? ¿Realmente hay una educación cristiana y una educación secular o no existe? ¿O la educación es neutra? No, definitivamente, primero nada es neutro y pues la educación mucho menos. Es decir, la educación es una consecuencia de la cosmovisión que tú tengas, del pensamiento que tú tengas. Recordemos que vimos que la cosmovisión se forma de la idea de Dios, de la idea del hombre y la idea del gobierno, y la idea del gobierno va a producir la idea de la educación, y ahí ya se conforma una cosmovisión. Entonces, la educación, ¿qué es lo que hace? Es ver qué piensan los padres para saber qué es lo bueno para enseñarle a sus hijos. Por lo tanto, no será neutro. Entonces, sí existe una educación cristiana y sí existe una educación secular, una educación sin Dios. Y bueno, en nuestros días, ¿qué tipo de filosofía hay detrás de la educación que nosotros estamos llamando secular? Entonces, sí hay una necesidad de una filosofía, porque ya al no ser neutra, necesitamos entonces tener un sustento de pensamiento en la educación. Tenemos diferentes tipos de filosofía. Básicamente tenemos que entender el principio de centro de verdad. Hay una filosofía cristiana de educación, que sería el principio, que sería la plomada, y alejándonos de ese centro, vamos a ir a los dos extremos. Un extremo sería la educación con la filosofía centrada en el conocimiento. Es aquella en la cual todo gira alrededor del conocimiento. Lo importante es que sepas lo que sabe el profesor es la verdad, lo que está en el texto es la verdad. Tú ni siquiera puedes preguntar, porque eso sería una deshonra al profesor que te está haciendo un favor de compartir su conocimiento contigo, y lo importante es que acumules conocimiento. ¿Para qué? Para cualquier resultado, para tener un trabajo, para servir al Estado, pero son centrados en que tú sepas. No es malo saber, pero ¿para qué sabes? Es lo que hay que preguntar. Y el otro extremo son centrados en el estudiante. Es decir, el estudiante es el que decide. En centrados en conocimiento, el profesor es el que decide el currículo. Lo que diga el profesor es la verdad. Acá el estudiante decide qué quiere aprender. Entonces, están centrados en el estudiante. Hay en la filosofía centrada en el conocimiento qué cantidad de tareas. Los niños varias horas haciendo tareas. Una maleta con un poconón de libros. Y los niños se la pasan haciendo tareas. Realmente son los padres los que les hacen las tareas a los niños. ¿Sí? Pero, qué cantidad de tareas. No, los niños deben jugar también. Son niños. Entonces nos vamos al otro extremo. Mejor que ellos decidan, que jueguen y miren a ver qué quieren aprender. Que ellos deciden. Filosofías en este sentido tenemos como, por ejemplo, María Montessori dice, el hombre es un animal, por lo tanto los niños son animales, por lo tanto los animales aprenden por su ambiente, su medio ambiente. Los animales necesitan un medio ambiente, por lo tanto lo que vamos a hacer es modificar el medio ambiente, ¿sí?, para que hayan espacios de aprendizaje para que los niños quieran aprender. Entonces, ¿quién es el que quiere aprender? ¿Quién es el que decide aprender? El niño. O ideas filosóficas como el pragmatismo, como el constructivismo, como el progresismo o como el condicionamiento, que son diferentes ideas donde está centralizado en la persona. Pragmatismo quiere decir que vamos a ser prácticos para generar los resultados. Entonces, no te esfuerces en estudiar de todo, sino ¿tú qué quieres ser? Yo quiero... esto es lo único que me gusta solo el teatro. Entonces, listo, solo estudio teatro. ¿Sí? Pero esto es lo que debes saber de teatro y no más. Pero no hay una relación con los demás conocimientos. Solo estudio las técnicas, ¿sí?, del teatro, pero no estudio cómo realmente el teatro es una exposición de la sociedad, de la condición del ser humano. ¿Sí? Es un medio de comunicar cosas. Eso no lo veo. Es el pragmatismo. Ser prácticos, tú solo estudias un conocimiento. El progresismo
que es una consecuencia del pragmatismo, y es que si cada persona es práctica en buscar su conocimiento, entonces la suma de esas personas va a hacer que la sociedad sin Dios vaya siempre a buscar progresar. Por lo tanto, lo que acuerde la sociedad siempre va a ser progreso. Entonces, si la sociedad acuerda que es bueno el matrimonio entre hombre y hombre, eso es progreso. Y ese es el progresismo. Entonces, el progresismo es, no importa, tú puedes desarrollar ese conocimiento, pero además va a ser aceptado socialmente. El constructivismo tiene que ver con, a medida que la persona conoce, va construyendo el conocimiento. Es decir, que quien construye el conocimiento es el ser humano. Y yo voy a construir lo que yo quiera construir. Es decir, que el conocimiento no está, sino yo lo construyo a partir de las experiencias. Y a partir de eso, entonces yo lo que tengo que hacer es experimentar. ¿Y qué hago? Pues experimento, independientemente de un concepto moral, lo bueno y lo malo para conocer. Es decir, que yo debo experimentar lo bueno y lo malo para conocer. Es el constructivismo. Y el último de esta serie es el condicionamiento, que es propuesto por Pavlov, y es: el ser humano es un animal, y para que el animal haga lo que yo quiero, es decir, aprenda algo, una técnica, yo le voy a dar un premio, le voy a mostrar comida, le voy a mostrar una colombina. Entonces, mira, si haces esto, si estudias esta lección, yo te doy esta colombina. Y entonces lo condiciono. Pero eso, a la luz de la palabra, es soborno, y Dios aborrece el soborno. Está bien que tengamos un concurso y alguien gane unos puntos y se gane un premio, pero por un concurso. O está bien que tú quieras dar un premio como maestro al estudiante que evidenció el carácter cristiano. Digo, estuvo muy bien eso, premiamos el carácter en público, te puedo dar un premio. Pero después de haber hecho lo bueno, no antes, para decir, por el premio voy a hacerlo. Entonces son ideas centradas en el niño. Entonces tenemos dos filosofías: centradas en el conocimiento o centradas en el estudiante. Y la filosofía cristiana de educación. Por lo que dices, Oscar, son filosofías naturalistas para la hora, una educación ahora. Pero ¿cuáles son las premisas que están detrás? O la cosmovisión principal que está detrás de eso, que tú puedes decir, por esto no es bueno para una familia cristiana, para unos hijos cristianos. Ambas filosofías sin Dios pues van a ir a cosas inmediatistas, cosas naturales, cosas externas, cosas temporales. Pero con Dios es lo interno, lo eterno, cosas a futuro, cosas de herencia, de legado. Esas son las cosas de la filosofía de Dios. Entonces, eso es una gran diferencia. El hecho de que, digamos... O sea, si lo entiendo, son filosofías sin Dios. Sí. Su premisa comienza que no existe Dios. No existe Dios, por eso está la filosofía cristiana, donde hay Dios, y los dos extremos, ¿sí? Ya son sin Dios, ya sea centrado en el conocimiento, entonces hay que estudiar mucho, ¿sí? O centrado en el niño. Oscar, ¿qué efecto tiene? Porque estamos hablando de esto, pero esto es muy práctico, porque todos nosotros enviamos a nuestros hijos a colegios, ellos están estudiando, ellos están recibiendo conocimiento, ellos están bajo una educación que tiene una filosofía y una cosmovisión. Pero ¿qué efectos tiene la educación en las personas? Porque alguna vez escuché a una persona hablando de educación decir que la educación no es educación, sino una conspiración contra muchas veces nuestros propios hijos. O sea, ¿qué cierto es eso? Es cierta totalmente esa frase. El tipo de educación que tenemos, pero no es el diseño de Dios de la educación. Lo primero que debemos entender del diseño de Dios de la educación es que se lo dio a los padres. Eso está en Deuteronomio 6, ¿sí? Y dice que le enseñes en todo tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestas, por el camino. Es decir, que tú le estás enseñando a tu hijo en todo tiempo. ¿Qué le enseñas? Comportamientos, técnicas, conocimientos morales y conocimientos académicos. Y esa responsabilidad dada a los padres es una responsabilidad, una obligación, pero en libertad. Los padres deciden qué tipo de educación los padres le enseñan a los hijos, qué quieren poner más énfasis y en qué otra cosa quieren poner menos énfasis. Entonces, si existe esa idea en la cual la educación, una vez la persona la tiene, va a ser clave para la forma de comportarse, para las decisiones que tome. ¿Por qué? Porque si aprende en la educación la verdad,
pues va a tener la verdad en su conciencia y cuando vaya a decidir va a ir a su conciencia y va a ver qué es lo bueno y qué es lo malo, y así va a decidir y va a actuar, va a ejercer así su voluntad. Pues por eso debemos educar a los niños. Por eso, una vez el niño era destetado, la costumbre hebrea era que se hacía una fiesta. Entonces Abraham hace una fiesta cuando fue destetado Isaac. Y hay una fiesta, ¿para qué? Porque el niño ya va a empezar a aprender. ¿Y qué es lo primero que aprendía? La ley. ¿Sí? Porque ellos estaban bajo la ley, aprendían el libro de Deuteronomio, ¿sí? Se lo tenían que memorizar, entenderlo, y luego cuando ya eran niños les ponían los pantalones cortos, ¿sí? Es decir, a los 7 años, y iban a la escuela a aprender ya no solo la ley, ¿sí? Ya no solo de Dios, sino la revelación de Dios en el conocimiento académico. Entonces ya aprendían matemática, ya aprendían artes, aprendían ciencias, todas las materias del colegio, pero viendo a Dios en eso. Esos son los principios. Eso es la distinción de la educación cristiana. Yo escuchaba alguna vez que el efecto que puede tener un profesor o una educación sobre un niño puede ser trascendental. Y escuchaba el ejemplo de Osama Bin Laden. Como él entra bajo la educación de un profesor musulmán, adopta la religión y adopta un tipo de vida que le cambió totalmente la vida a este hombre. O sea, la educación es sumamente importante. Importante. En dos aspectos. El primero, pues como dije, es de responsabilidad de los padres. Entonces, si los padres lo hacen bien, gracias padres, son unos mentores, son unos héroes, son unos ejemplos a seguir. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si no? ¿Sí? Porque pues siempre hay la posibilidad de que alguien no haga lo correcto. Entonces, si no pasa, si los padres no son esos mentores, entonces el maestro se va a convertir en eso, ¿sí? Muchas veces hay niños que solo tienen un poquito de verdad, ¿sí? Con el maestro en tal clase, con ese maestro en esa clase. Es la única verdad, la única luz que reciben. Entonces se convierten en héroes para seguir, en modelos. Por eso el carácter del maestro es un ejemplo para los niños. Entonces, en la educación cristiana, ¿qué prima? Todo lo que conocemos, todo lo que enseñamos es para conocer a Dios. ¿Cómo se hace? ¿A través de qué? A través, primero, de la erudición del maestro, es decir, de cómo a través de ese conocimiento el maestro puede presentar las evidencias a estos estudiantes para que razonen, y segundo, a través del carácter del maestro. ¿Sí? Porque el maestro puede estar enseñando algo muy bonito, pero si no es una persona de carácter, entonces no concluyo, lo que enseño no es verdad porque yo no lo estoy viendo en él. Entonces el carácter es muy importante y los maestros se vuelven inspiradores de mucho. En el caso, por ejemplo, de Osama Bin Laden que cuentas, sabemos que la familia Laden es una familia que es un grupo económico muy grande, banqueros y de construcciones, pero no era un grupo de la yihad. Pero cómo este maestro influye, o cosas por ejemplo como Simón Bolívar y cómo Simón Rodríguez, que fue su maestro, cómo influyó en sus ideas. Entonces el maestro es clave, aunque el maestro no es la única clave, porque es clave también la filosofía, el método con que se enseñe, el currículo con que se enseñe, el maestro y los estudiantes, que son las 5 bases de la educación. Creo que el maestro es la que más influencia tiene, una influencia mucho más tácita. Es decir, todos nos acordamos de un buen maestro en el colegio, ¿sí? Ese me inspiró, ¿sí? Me gustó esta clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendí, ¿sí? Siempre vamos a estar en la educación agradecidos cuando yo entiendo. Pero ¿cómo entiendo? ¿Sí? Cuando razono, ¿sí? Cuando razono, ¿sí? Ese conocimiento, entonces renuevo mi entendimiento. Recuerdo las palabras de John Wesley, que él decía que ningún padre cristiano debería enviar a sus hijos a que un hombre inmoral los eduque. Correcto, sí. Es bastante disidente. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y ya comenzaste a hablar un poco de educación cristiana, pero quiero que entremos un poco más en detalle. Entonces vamos a hacer una pausa. No se olvide escribirnos a tesoroscristianos@gmail.com para mostrarnos qué tema le gustaría que tratáramos en los siguientes programas. Ya volvemos. Oscar, ahorita nos hablabas un poco de las premisas de la educación secular, sin Dios, sin trascendencia, pero ¿cuáles serían las premisas de la educación cristiana? Bueno, las premisas de la educación cristiana son varias. Lo primero es entender que el conocimiento es revelado por Dios, es decir, que todo
conocimiento que existe es a la larga para conocer a Dios. Es decir, que a través de la educación cristiana podemos conocer la revelación de Dios. Cuando alguien de educación estudia en la universidad, hay una materia que debes ver que se llama epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es la ciencia que estudia cómo conocemos, cómo aprendemos. Y eso es un semestre. Generalmente no es una clase tan amena, hay que leer algunas fotocopias. Entonces tú tienes dos opciones. O tomas el semestre de epistemología o te lees un versículo. Y ese versículo es Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Ese es el versículo de cómo conocemos, de la epistemología. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces vamos a razonar ese versículo, vamos a entender qué es lo que dice. Dice primero que dice las cosas secretas. Es decir, que hay cosas secretas. Es decir, que yo no sé todo. Pero dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Es decir, que Dios sí sabe las cosas secretas. Es decir, que Dios sabe lo que yo sé y lo que yo no sé. Entonces Dios sabe todo, porque sabe lo que yo sé y lo que yo no sé. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas. Y usa el adverbio más ahí. Si no dice pero las reveladas, sino usa es más. Gracias Dios por el español, porque podemos entender el fondo de lo que tú quieres decir. Dice más las reveladas. Y al usar ese adverbio es un adverbio de tiempo. ¿Y qué dice? Que fueron reveladas, que son reveladas y que serán reveladas. ¿Sí? Si dijera pero reveladas, es que fueron reveladas, pero ya no van a ser reveladas, ¿cierto? Entonces Dios ha revelado conocimiento, revela conocimiento y va a seguir revelando conocimiento. Bien, entonces Dios revela el conocimiento, ¿sí? Y dice, son para, más las reveladas son para nosotros. ¿Y qué quiere decir ahí nosotros? Para mí primero. Lo que Dios me revela es para mí primero. ¿Sí? Para cada uno de nosotros. Es decir, yo tengo la obligación de razonar la revelación de Dios, ¿sí? Y renovar mi entendimiento. Se ha renovado vuestro entendimiento. ¿Pero qué es entendimiento? Entendimiento es principio más razonamiento es igual a entendimiento. Entonces, cuando yo razono un principio de Dios, entonces renuevo mi entendimiento. Para mí, pero dice luego, y para nuestros hijos, dice el versículo. O sea que yo no solo yo razoné la verdad, sino ahora tengo un componente de pasarlo a mis hijos. Pero hay tres lugares educativos en una nación, que es el hogar, la iglesia y la escuela, que son los lugares donde se enseña. En el hogar se enseña, en la iglesia se enseña y en la escuela se enseña. En las tres hay hijos. Tengo mis hijos naturales o adoptados, ¿sí? En el hogar. Yo tengo que pasar parte de la revelación que he recibido a mis hijos, ¿sí? Pero también hay hijos espirituales. Entonces tengo que pasar parte de la revelación que he recibido a ellos. Y también hay hijos académicos o hijos escolares en la escuela. Pasar conocimiento para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué es toda esa revelación de todo el conocimiento? Para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces, el objetivo primordial o la primera premisa de la educación cristiana es que todo conocimiento es para ver a Dios, para ver la revelación de Dios. Porque el Señor decía que el hombre se debe alabar es en conocerle y entenderle. Entenderle a Él, correcto, sí, entenderlo a Él. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues a través de sus revelaciones. Tenemos tres revelaciones. La creación, que es la revelación para todas las personas. ¿Por qué? Porque toda la persona puede razonar y a través del razonamiento de la creación puede saber que hay Dios. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Qué es lo que dice Romanos 1? ¿Cierto? Los atributos invisibles de Dios se ven a través de la creación. Pero hay otra revelación mucho más específica y particular que es la palabra. La palabra viva que es Cristo y la palabra escrita que es la Biblia. Aquí yo también puedo conocer a Dios. Pero acá en la palabra de Dios están los principios de todo conocimiento. No está toda la información, pero están los principios de todos los conocimientos. Entonces aquí yo puedo aprender. Y también pues, una revelación personal de acuerdo a la comunión con Dios a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, con esas revelaciones, ¿yo qué debo hacer? Razonarlas y luego llevarlas a otros. Primera premisa, ¿para qué? Para que todo cumpla las palabras de la Biblia. ¿Eso quién lo hace? Cristianos y no cristianos. Un ejemplo claro de eso para que sea bien didáctico
y que las personas que nos están viendo lo entiendan, es, por ejemplo, cuando Einstein se dispone a aprender cómo fue el origen, cómo fue el universo, cómo es la física del universo, él creía, sí, de acuerdo a su física, que debía haber algo eterno para que esto funcionara, porque efectivamente si hacemos la física, el tiempo va a tender a infinito para que funcione esto. Pero Einstein era buen físico, pero no tan buen matemático. Entonces él creía que lo eterno era el universo. Entonces el universo era eterno. Sí, porque se necesita algo eterno para que todo funcione, según la física. Entonces el universo era eterno. Pero él se dispone entonces a entender cómo funcionaba el universo eterno y se da cuenta que todo es relativo a una constante que es la velocidad de la luz. Y debido a eso, entonces, si todo es relativo a esa constante, ese valor es constante. Y entonces, si vamos para atrás en el tiempo, vamos a ver que el universo tuvo un inicio. Es lo que concluye la relatividad. Es más largo, pero no vamos a hablar acá de relatividad. Pero a la larga él concluye, entonces si voy más atrás en el tiempo, entonces el universo es más pequeño. Y entonces si estoy apenas cuando empezó, apenas tuvo que haber un inicio, un punto donde inició todo. Toda la relatividad sirvió ¿para qué? Para comprobar Génesis 1:1, en el principio creó Dios el universo. Bien, ¿a quién se lo reveló? A un pagano que no creía en Dios. Este no creía en Dios. Él creía que el universo era eterno, pero con su teoría comprueba que el universo tuvo un principio. Pero si el universo tuvo un principio, ¿cuál es la siguiente pregunta lógica a hacerse? Pues ¿quién lo empezó? ¿Qué había antes del principio? Entonces necesariamente tiene que empezar a pensar en cosas de Dios. Por eso es que Einstein, después de la teoría de la relatividad, empieza a hablar de Dios. Aunque no fue una persona creyente, sí, no sé si le predicamos el evangelio o no, o fue reacio a la palabra de Dios, pero sí dijo, hay Dios. Hay un creador. Hay un creador, definitivamente, ¿cierto? Cambió su forma porque él se dispuso de corazón a saber cómo era la física y Dios le reveló que hubo un principio. Entonces, lo primero es que todo conocimiento nos va a llevar a Dios. Primer punto. Cualquier conocimiento, no solo el conocimiento religioso. Las matemáticas nos hablan de Dios, las sociales nos hablan de Dios. Todo conocimiento, todo. La historia, el arte, todo habla de Dios. Ahora, lo que pasa es que tenemos que razonarlo para entenderlo, ¿sí? Para entender, mira, ahí está hablando de esto, tengo que disponerme para eso, pero no es difícil. Entonces, primer principio, Dios está en todo. Segundo principio, ¿para qué Dios entonces se revela su conocimiento? Para que en la educación cristiana lo tengamos. ¿Pero para qué? Para que una vez yo soy expuesto a la verdad de Dios, ¿sí? Entonces lo pueda hallar a Él. La palabra de Dios es clara en Hechos 17, 26, 27. ¿Qué dice? Dice, mire, de una sola sangre vienen ustedes. ¿Sí? Lo que dice. De una sola sangre. ¿Sí? Y Dios ha determinado sus tiempos y sus lugares. Para que de alguna forma, así sea palpando, me hallen. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Miren, ustedes vienen... Yo los creé con una misma identidad, con un mismo diseño, de una sola sangre viene. ¿Sí? Y yo determiné sus tiempos y sus lugares. ¿Qué son los tiempos? Los tiempos es la historia. ¿Sí? Dios es inmanente, pero también trabaja en la historia. ¿Sí? Él determinó tiempos en la historia. Por eso la palabra es clara en Gálatas 4:4 cuando dice, en el momento justo vino Cristo. ¿Sí? Porque yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué Dios apenas pecó a Adán? ¿Por qué no mandó de una vez a Cristo? ¿Sí? ¿Qué se pasó todo eso del Antiguo Testamento? Porque Dios estaba mandando la historia para que tuviéramos el entendimiento de poder aceptar, ¿sí? En el momento justo ya, de cuando todo estaba listo, a Cristo. Entonces, Dios predetermina nuestra historia. No quiere decir que ya tenga un plan de nuestra historia, sino que nos da libertad para decidir en la historia, pero va moviendo la historia, diciendo, oye, tú haces esto, y hay alguno que le va a obedecer. Bien, y lo otro que dice es sus lugares. ¿Qué es eso? La geografía. ¿Sí? El por qué puso a Colombia acá. ¿Sí? Ese mapa es así. ¿Por qué el mapa del mundo es así? Nosotros creemos que es así. ¿Por qué? Porque así se movieron los continentes. Azar. ¿Eso no hay un diseño? Claro que hay un diseño. Porque él quiso poner a Colombia aquí en la esquina. Somos la única casa de esquina del barrio. ¿Por qué?
¿sí? ¿Y por qué en la mitad de Latinoamérica y no al sur o al norte? Entonces todo eso tiene un propósito. Entonces él determina eso para que sea muy fácil hallarle, así sea palpando. ¿Sí? Es lo que dice. O sea, usted con cualquier conocimiento, solo con empezar a razonar ese conocimiento, sabe que hay Dios. De pronto no tiene claro el plan de salvación, no tiene claro la teología, porque para eso necesitas una revelación más particular, pero sí para saber que hay Dios. Por eso dice Romanos 1, a través de la creación podemos ver los atributos invisibles de Dios, su naturaleza y su carácter. Entonces es claro que todo lo que conocemos es para Juan 17:3, que es: esta es la vida eterna, para la vida eterna, para que podamos decidir tener vida eterna, porque Él quiere que ninguno se pierda. Entonces esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿cierto? ¿Y cómo puedo hacerlo? En todo conocimiento. Lógicamente primero necesito el Evangelio, que es la obra que hizo Cristo, pero en todo conocimiento yo puedo ver a Dios. ¿Y qué hago? Me maravillo. Y por eso digo: wow, Dios, qué providencia, qué cuidado has tenido conmigo al haber inventado el avión, ¿sí? Porque antes tocaba como Bolívar a lomo de caballo, ¿sí? Y ahora en un avión. Gracias, Dios. ¿Sí? Él reveló ese conocimiento. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, por todo. Gracias, Dios, por que ahora ya puedo factorizar y entonces puedo entender cómo hallar los factores comunes, ¿cierto? Gracias. ¿Por qué? Porque, mire, esto fue común, esto fue común, esto fue común. Y si es común en todo, o todos estuvieran en el mismo curso sabiendo cómo hacerlo, o alguien externo a nosotros tiene un plan. El factor común es para hallar, la factorización es para hallar el plan de Dios de las cosas, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo. Entonces cada materia va a revelar a Dios, cada conocimiento en la educación va a revelar a Dios, segundo principio. Y el último principio de la educación cristiana, de las tres básicas, ¿sí?, es que va a formar mi carácter y mi conciencia personal, nacional y generacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque los currículos, ¿sí?, deben ser llevados, ¿sí?, no solo a dar la información, sino a concluir la providencia de Dios, gracias Dios por esto, o si no lo tenemos, entonces el desafío, ¿sí? ¿Y cómo se llama el desafío? La Gran Comisión. Entonces, gracias Dios porque tenemos esto en nuestro país, tenemos esta libertad. Y luego yo razono y veo un conocimiento y digo: uy, Dios, no lo tenemos en nuestra nación. ¿Qué hago? Soy desafiado. A medida que conozco la verdad, automáticamente genera una responsabilidad con Dios. Por eso una persona que ha tenido un grado, cualquiera, de técnico, tecnólogo, cualquier grado, no importa, automáticamente tiene una responsabilidad con él, con la nación y con las generaciones. Por eso un profesional tiene una responsabilidad. Si solo el 11% de la gente del país tiene un grado profesional, tiene una responsabilidad. Un doctor, un técnico, tiene una responsabilidad de enseñar la técnica a otros. Entonces, ese tercer componente, que no solo la educación es para mí, sino la educación es para mí, para mi nación y para mis generaciones. Es decir, que tengo una obligación educativa de enseñanza. Entonces esas tres, digamos, serían las premisas básicas, y como vemos, las tres son eternas, son desde el interno hacia lo externo. Esas son como lo más básico. Y cuando comenzamos a razonar, es que es impresionante. Por lo menos yo recordaba una clase que le estaba dando mi esposa de ciencias a Salomé. Ajá. Entonces, una cosa es el profesor enseñándote el universo sin Dios, sin propósito, sin trascendencia. A otra cosa decirte: mira, hay un diseño, hay unas leyes establecidas por un creador, claro, y él quiere que veamos todo este universo para que digamos: wow, nos maravillemos de su cuidado, de su le conozcamos. Entonces es sumamente importante, porque a veces, ¿sabes qué noto, Oscar? Que nosotros entendemos que la familia enseña, entendemos que la iglesia enseña, pero como que hemos aislado la parte de la educación como si no fuera algo trascendente en la vida de nuestros hijos, y es sumamente importante. Otra cosa que te quiero preguntar antes de que terminemos el segundo bloque, Oscar, es: a veces uno mira los colegios cristianos, y el colegio cristiano pues ora en las mañanas, tiene su clase de religión cristiana, y bueno, tal vez se limitan a ciertas cosas, pero cuando uno mira la manera que enseñan en muchos colegios cristianos, no hay educación cristiana, no hay filosofía cristiana, sino el mismo maestro de ciencias enseña evolución, el mismo maestro de física enseña todas las teorías sin Dios. Entonces, ¿por qué existe esa falta de educación cristiana aún en los colegios cristianos? Bueno, sí sucede, y hay varios aspectos. Vamos a ponerlo en los dos lados. Pero la causa principal es que dejamos la educación al humanismo. Todos nosotros fuimos educados bajo una filosofía de educación del humanismo, aquí en Colombia, todos.
todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre todos nosotros? El grado de humanismo que tenemos, ¿sí? Porque la educación que ha formado mi pensamiento, ¿sí? Y mi pensamiento alimenta mi conciencia para yo tomar decisiones, ¿sí? Por eso podemos ver cristianos, ¿sí?, defendiendo posturas que es claramente antibíblicas o que no están en la Biblia. Entonces, por ejemplo, en el caso de gobierno, que es el más fácil de ver, no, es que este candidato tiene buenas propuestas. Pues yo creo que pueden sonar bonito, pero si son buenas es porque están en la Biblia, porque lo bueno está acá. Ay, no, eso no es lo que dice la Biblia. Ay, no, eso hay que hacerlo, pero no es el gobierno lo que va a hacer, sino que dice que lo tienen que hacer los hermanos. ¿Sí? Entonces esa sí es la buena propuesta, la que está de acuerdo a la Biblia. Pero ¿por qué sucede eso? Dimos la educación como iglesia cuando nos encerramos solo en la iglesia a mediados del siglo XIX. Dejamos la educación al humanismo y así aprendimos. Entonces, pues nuestra educación tiene principios humanistas, inclusive en los colegios cristianos. Entonces vemos colegios cristianos que usan textos paganos, ¿sí? Una editorial pagana que es sin Dios, ¿sí? Y entonces vemos materias enseñándose sin Dios. Vemos que hacen un devocional, que su clase de Biblia está bien, pero su clase de matemáticos o su clase de filosofía o su clase de ciencias no está bien. Y entonces, ¿qué genera eso? Genera la falsa dicotomía. ¿Qué es una falsa dicotomía? Genera que hay dos formas donde yo conozco y puedo decidir, ¿sí? Que es el mundo espiritual y el mundo secular. Es decir, que yo soy cristiano el domingo, pero de lunes a sábado vivo como cualquier persona del mundo. Esa es la falsa dicotomía. Y creo que sobre esas dos puedo decidir, pero no. Todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Entonces, todo tiene que ver con Dios. Sucede por eso. Segundo, ahora, poniéndonos del lado ya no de los padres, sino de los colegios, pues primero, como tuvimos una educación humanista, entonces para nosotros es lógico que el control de la educación la tenga el gobierno. Pero el principio bíblico es la educación al público, no la educación pública, sino la educación al público. Es decir, que todas las personas tengan acceso y oportunidades, pero los padres deciden cuáles oportunidades, no un externo. Pero si el gobierno, el Estado, controla la educación, ¿sí?, entonces pues va a poner sus políticas a través de la educación. Y si nosotros como colegio cristiano estamos con el Estado, pues nos va a tocar obedecer esas políticas, ¿sí? Entonces, como consecuencia de no haber obedecido a Dios y haber puesto el señorío de la educación no en Dios, sino en otro, entonces pues hay límites, ya estamos limitados en algunas cosas como colegio. Segundo punto respecto al colegio. Muchas veces entonces el colegio tiene el ministerio, el gobierno dice, estos son los requisitos que deben tener los maestros. Y muchas veces no encontramos a hermanos cristianos capacitados con esos requisitos, ¿sí? Entonces muchas veces les toca contratar maestros no cristianos, ¿sí? Yo sí confío en la buena fe de los colegios cristianos, en que ellos preferirían contratar maestros cristianos a maestros paganos, pero a veces no los consiguen, ¿sí? O a veces también por el otro lado el maestro cristiano dice, pues como esto es un colegio cristiano, como mi jefe es cristiano, entonces yo voy a cogerla suave y no hago excelencia, porque en total somos hermanitos, nos perdonamos, ¿sí? Pero no entendemos que el reino de Dios es excelente, ¿sí? Es hacer las cosas como Dios las haría. Entonces también pasa eso a veces los que se encuentran no son los mejores maestros, o digamos son buenos en alguna parte de la enseñanza, pero no son buenos empleados también, ¿cierto? Entonces eso sucede, y esa situación hace que tengamos esas falencias a veces en los colegios, pero hay esperanza. Mira, la mayoría de los hijos de cristianos estudian en colegios paganos, ya sea porque le enseñan inglés, porque tienen una buena cancha de fútbol y una buena piscina, por lo externo, ¿sí?, por lo que yo quiero es aprender esto, ¿sí?, pero no van a ver a Dios ahí. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento van a formar? Lo que forman es la falsa dicotomía. Pero ¿qué sucede de ese joven cuando sale del colegio y va a la universidad? Como tiene una falsa dicotomía, solo Dios es para el domingo, para cosas espirituales, pero esto de la física, esto de la ingeniería, esto no es de Dios, esto es secular, entonces le destruyen su Dios. Hay una estadística en Texas, que es el estado más cristiano de los Estados Unidos, y es la siguiente, en la Universidad de Texas, que dice, de todos los cristianos que entran a la Universidad de Texas, el 85% que acaba su carrera
sale sin reunirse como iglesia, ¿sí? Y más del 50% sale sin ser cristiano. Pierde la fe. Pierde la fe. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No es necesariamente que todos tengamos que tener un súper conocimiento apologético, aunque se necesitan al menos algunas bases apologéticas. Pero eso es consecuencia ¿de qué? De la falsa dicotomía hecha en su educación antes de que ellos tuviesen 20 años. Es decir, empezaron a entender que Dios es solo el domingo, pero todas las demás materias es una cuestión secular, ¿sí? Donde no está Dios, ¿sí? Y claro, cuando llegaron a la universidad, como ya solo Dios era chiquitico, no estaba en todo, fue fácilmente destruido. No razonaron y muchos pierden a Dios. Entonces es un caso en el cual nosotros podemos ver cómo la educación puede cambiar a las personas. Una mala educación pues va a producir malos resultados. Es que sucede bastante. Nosotros a veces pensamos que los pensamientos no tienen efectos y los pensamientos cumplen una función tremenda en el ser del hombre. Es más, si tú miras, Oscar, cuando un gobierno quiere establecer un sistema político o algo en una nación, directamente entra la educación de los niños. Es lo primero. Porque eso forma la generación. El primer acto de gobierno, se llama la historia, el primer acto de gobierno de Chávez en 1998, si tú miras el acto 001, cuando él se posicionó, fue las escuelas Simoncito. ¿Qué eran las escuelas Simoncito? Una escuela de preescolar y de primaria gratis para todo el pueblo, toda la nación. ¿Para qué? Para enseñar que el socialismo era bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vimos cosmovisión, vimos la idea de Dios, del hombre, del gobierno y de la educación. Esas ideas son personales. Sí, es tu cosmovisión individual. Pero ¿qué sucede cuando tú ya tienes la idea de la educación? Sí, ya te educan de una forma de acuerdo a una cosmovisión. Esa idea de la educación va a construir una filosofía de educación nacional. Entonces la educación individual construye la filosofía nacional. ¿Sí? O sea, el pensamiento nacional. De la forma en que fui educado, voy a tener el pensamiento en la nación. Y esa filosofía de educación va a construir una filosofía de gobierno nacional. Por eso es que, lo que tú dices, los políticos, los pensamientos políticos tienen que usar la educación porque es la única forma de pasar de lo individual a lo nacional, ¿cierto? Entonces la idea de educación va a construir la filosofía de educación de la nación, y la filosofía de educación de la nación va a construir la filosofía de gobierno de la nación. La filosofía de gobierno de la nación va a construir la filosofía del hombre, ¿sí? Y la filosofía del hombre, la filosofía de Dios. Es decir, bajamos como cosmovisión, pero subimos como nación. Entonces la educación es muy importante. Por eso Dios, sabiendo eso, se la dio fue a los padres, ni al Estado ni a la iglesia, ¿sí? Que a veces en la iglesia tenemos colegios cristianos donde la filosofía y todo es la de la iglesia y no es la libertad de los padres de hacerlo. Lógicamente los padres van a ser libres para educar en casa o para reunirse y hacer este ministerio, este lugar educativo, o que ya otros Dios los llamó a hacerlos y ellos estar de acuerdo con lo que ellos están enseñando, pero dando, ¿sí?, autoridad a los padres en cuanto a la filosofía. Bueno, yo creo que ya te nos estás adelantando un poco las siguientes preguntas. Entonces vamos a hacer el segundo corte. Listo. Y ya volvemos. Oscar, después de ver este panorama que es un poco, esto para muchos esto es nuevo. Yo pienso que cuando hablamos de asuntos hasta de política cristiana es más entendible que la educación. Sí, más profunda. Yo quiero leerte un versículo y hacerte una pregunta. Ok. Segunda de Juan dice esto, dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso nosotros lo entendemos en cuanto a la doctrina. Pero esto se puede aplicar a la educación. Imagínate un profesor o un colegio viene a educar a mi hijo y no trae a Cristo ni la doctrina de Cristo. Y yo le digo, no, bienvenido, y pongo a estudiar a mi hijo en ese colegio, bajo ese sistema de pensamiento. ¿No estaría pecando yo como padre cristiano? Claro que sí, totalmente. ¿Por qué? Porque estamos dándole al filisteo a que afine nuestras armas. Si vemos en Samuel 13, primer libro de Samuel 13, ¿qué dice? Dice que vamos a hacer guerra contra los filisteos. ¿Y qué se encuentra? Las espadas de Saúl y de Jonatán. No había herreros en Israel. No había herreros.
Entonces, ¿qué dice? Entonces vamos más atrás en Samuel 8, dice, el pueblo de Israel tenía que bajar a Filistea a afilar su hacha y su hoz. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que se perdió la herrería. La familia de apellido Herrera, ¿qué hizo? No enseñó a la siguiente generación. Los Herrera, la verdad. Entonces, ellos tenían que bajar a Filistea a afilar su hacha y su hoz, sus herramientas de trabajo. Y los filisteos no iban a afilarle espadas para que hicieran guerra contra ellos. Entonces, ¿qué se encontraron? Las espadas de Saúl y Jonatán solamente. ¿Qué vemos ahí? Vamos a dejar que los filisteos afilen las espadas de nuestros hijos. Eso nos sucedió a nosotros como familia. Nosotros fuimos a los Estados Unidos a estudiar y luego entonces teníamos una idea de la educación de nuestros hijos en un colegio, pero cuando no fuimos, el colegio estaba, y cuando volvimos, el colegio ya no estaba. Entonces dijimos, wow, y nosotros estamos estudiando educación. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora, ya sabiendo cómo es la educación cristiana, pues ya no puedo entregar a nuestros hijos a cualquiera, ¿sí? O me toca hacer educación en casa, o soy llamado a hacer educación en casa, o entonces debo buscar a alguien que tenga la filosofía correcta. Porque yo ya no voy a entregar a mis hijos a que otros le afilen sus espadas para la guerra espiritual, sino yo mismo, o alguien que tenga claro a Dios. Entonces, claro, cuando enviamos a nuestros hijos a que otros les afilen el conocimiento, pues estoy pecando, porque ese otro no tiene a Cristo. ¿Sí? No tiene a Cristo, al menos que tenga a Cristo. Ya de ahí para allá pues vemos si mejoramos la calidad, la infraestructura, la cancha de fútbol la mejoramos, ¿sí? Pero al menos tengan a Cristo, ¿sí? Porque al menos una persona que tiene a Cristo lo que quiere es compartir de Cristo, ¿sí? Entonces al menos ya pues puede ser entrenado en otras cosas. Tú hablabas y has mencionado ya varias veces dos asuntos: el colegio y la educación en casa. ¿Nos puedes explicar un poco esto en relación a la educación cristiana? Por lo menos poco, porque tenemos prometido uno de educación en casa para que sea solo una entrevista. Bueno, muy bien. Pues, como dijimos, la responsabilidad de la educación está en los padres. Los padres son responsables hasta que los hijos tienen 20 años y lo pueden hacer en casa, ¿sí? O en colegio. En la mayoría de gente de la Biblia fue educada en casa, porque pues esa era la forma común de educación, la forma normal de educación. Entonces, ¿qué vemos? Que Abraham fue educado en casa. ¿En qué fue educado Abraham? En la hechura de ídolos, que era lo que hacía su padre. Pero Moisés no. Moisés fue educado en el colegio Palacio de Faraón, con tutores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Moisés tenía que aprender las letras de Egipto, es decir, entender el pensamiento de Egipto, ¿sí? Porque Dios iba a trabajar con él la liberación del pueblo. Entonces por eso Moisés fue al colegio Palacio de Faraón. Entonces, de esas dos formas yo puedo ejercer mi responsabilidad, haciéndolo yo directamente, que es la educación en casa, o a través de un tercero que es colegio. Viendo la educación en casa, pues al principio los padres dicen, uy, es difícil, no sé qué hacer, no sé qué enseñarle a mi hijo. ¿Pero usted sabe sumar? Sí. Bueno, enséñale a sumar. No, pero yo no puedo. Sí, eso es de un experto maestro. Yo ni siquiera soy pedagogo. ¿Sí? ¿Pero usted sabe sumar? Sí. Entonces, pues usted le puede enseñar, ¿sí?, a sumar. Claro. Pero como tenemos esa idea de la educación de los expertos, ¿sí?, entonces a veces no creemos que podamos hacerlo. Ahora, yo sé que vamos a hablar más de educación en casa en otro programa, pero quiero dejar esto primero. La educación en casa primero tiene que ser un llamado, ¿sí? Porque es más difícil hacer una educación en casa que enviarlos al colegio. Entonces tiene que ser un llamado, ¿sí? Y ese llamado entonces tú lo vas a ejercer. Y así como sabes que es un llamado, Dios te da una palabra para ese llamado, y así en los momentos flacos, en los momentos difíciles te vas a acordar de esa palabra que te dio Dios. Porque a la mayoría de los niños les gusta o les fascina, casi a todos, la educación en casa, ¿sí? El problema de la educación en casa son los padres, ¿sí? El carácter de los padres, ¿por qué? Porque ellos también van a aprender lo bueno que te van a enseñar a tus papás, pero también lo malo. ¿Por qué? Porque están ahí todo el tiempo viéndote. Entonces tú eres el ejemplo, y eres el ejemplo para lo bueno y para lo malo. El problema de la educación en casa es que los niños van a estar todo el día en la casa, es decir, que va a haber más desorden, es decir, que hay más oportunidades de pelear, ¿sí? Entonces yo tengo que tener claro que es un llamado. Y la otra es el colegio, en el colegio yo soy responsable de lo que el colegio está enseñando, ¿sí? No es porque pago la pensión, entonces allá miren a ver y tráigamelo como Cristo. No, señor.
¿sí? Yo debo entender que el colegio me está ayudando a mí en la responsabilidad. Ni siquiera es un contrato, no es un negocio, porque no es que yo te pago y tú me haces eso, no señor. Es que tú me vas a hacer un favor, ¿sí? Porque es algo que yo debo, soy responsable, ¿sí? Entonces tú me estás ayudando a mi responsabilidad. Entonces, gracias maestro por lo que hace, pero déjeme ver qué es lo que están enseñando, porque yo tengo la autoridad, yo tengo la responsabilidad de qué están enseñando. Entonces, muchas veces, sí, ahí yo sería un padre muy cansón para un colegio, porque yo estaría viendo, bueno, porque le están enseñando eso, pero si la palabra dice esto, y eso también es terrible para los colegios, tener los padres encima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio también? Compartirle lo que está enseñando a los padres. ¿Y qué van a hacer los padres? Oiga, muy chévere que le estén enseñando eso, gracias, sí, eso es. Entonces, son estas dos formas de educación válidas. Oscar, ¿y qué características debería tener el colegio? Porque lo que tú dices es muy cierto, los papás piensan que da en inglés, que tenga un equipo de fútbol, que tenga no sé cuántos estudiantes, que tenga ruta el colegio, pero ¿qué debería pensar un papá que quiere que la cosmovisión de su hijo sea completa y clara y que concuerde con lo que él vive y le enseñan en el hogar y en la iglesia? Lo primero es lo interno, es decir, que esté Cristo allí, que haya personas que le vayan a enseñar de Dios en cada materia, ¿sí? Es lo interno. Lo interno va a generar lo externo, ¿sí? A veces, no, es que como no tiene equipo de fútbol, entonces mejor me lo meto a este que sí tiene buen equipo de fútbol, ¿sí? A menos que usted sepa que Dios está trabajando en el fútbol con su hijo y que va a ser, ¿sí?, la forma en la cual él va a extender el reino de Dios, listo, entonces vamos a buscar el mejor colegio cristiano con buen fútbol. Pero de resto, ¿sí?, entonces es empezar con lo interno. Allá se habla de Dios, se enfoca en carácter y conciencia, porque la meta educacional del hogar es formar el carácter, es formar personas que se parezcan a Cristo, ¿sí? La meta educacional de la iglesia es formar la conciencia cristiana, que es lo bueno y lo malo para ti, para la nación y para las generaciones. Y la meta de la escuela es hacer currículos que a la larga concluyan en carácter y conciencia, ¿cierto? Entonces se forma carácter, se forma conciencia, le están enseñando la verdad allí, no importa que de pronto sea un colegio pequeño, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que hayan personas idóneas y eruditas en las materias como maestros, ¿sí? No necesariamente expertos, pero sí personas con amor de Cristo y que estén razonando la materia que están enseñando y sobre todo sean ejemplos de carácter para los hijos de uno. ¿Bien? Y la tercera es que todo eso que se enseñe, ¿sí?, los desafíe a reconocer la providencia de Dios o a traer a través de ellos la libertad que aún no tenemos en la nación. Esas serían como las tres más grandes cuestiones del colegio. Para ir terminando, Oscar, porque yo sé que de pronto algunas personas nos van a decir educación cristiana, pero los cristianos, ¿cómo se van a meter en esto? ¿Tú nos podrías hablar un poco así resumido el aporte del cristianismo a la educación a través de la historia? Es sumamente claro y evidente en la historia. ¿Por qué se llaman jardines infantiles? ¿Sí? ¿Por qué le llamamos jardín a el preescolar? ¿Sí? Porque jardín, si jardín es un lugar donde yo cultivo flores, cultivo plantas. Porque un cristiano un día que le gustaban las flores, cultivando las plantas, dijo: yo estas plantas tengo que cuidarlas desde que nacen, desde que son pequeñitas. Asimismo tengo que cuidar a mis hijos. Entonces yo tengo que tener a mis hijos como un jardín, ¿sí? Y por eso se llama jardín, ¿sí? Porque desde pequeños tengo que inculcarles los principios de Dios, ¿sí? Y entonces vemos cómo los cristianos, ¿sí?, trabajaron con jardines, también cómo trabajaron con escuelas, ¿sí? Tengo que enseñar los conocimientos y ver a Dios allí. Formemos escuelas. ¿Cómo empezaron las escuelas? Con tutores, ¿sí? Tutores de la nobleza, ¿sí?, para educar a los hijos de la nobleza, ¿cierto? Y esos tutores iban primero a cada casa. Es más, cada noble tenía su propio tutor y le pagaba sueldo y vivía en su casa y comía y dormía y eran eruditos y les educaban a sus hijos. Pero luego, ¿pero solo para la nobleza? No, es para todos. Pero ¿cómo hacer si no tienen para pagarle a un semejante erudito y un lugar, un espacio donde viva? Entonces ahora el tutor va a ir a un lugar y van a ir las personas de ese lugar. Y eso fue lo que se llamó colegiaturas. Y eso lo comenzaron los cristianos. Los cristianos benedictinos empezaron a hacer eso. Y también las universidades. El boom universitario
¿sí? Las universidades empezaron en lo que hoy es Italia, ¿sí? Y luego Francia, pero el boom universitario no fue en Europa, fue en los Estados Unidos. Cuando los evangélicos, los cristianos entienden que deben pionerar universidades para dar a conocer a Dios. Cuando tú vas a Harvard, entonces entras y miras lo que dice ahí en la puerta de entrada, tallado en piedra. Y dice, el propósito de la Universidad de Harvard, y fue fundada en 1642, es poner a Cristo como único fundamento de todo conocimiento, para que a través de ello las personas puedan tener vida eterna. Juan 17:3. Ese es el objetivo de la Universidad de Harvard. Pero ahora ya no es, porque se perdió, ¿cierto? Pero así fue. Entonces, ¿cómo las universidades, cómo los colegios fueron hechos por creyentes? Y cómo ese compartir de Dios en todos los conocimientos ha edificado el pensamiento de esos creyentes y el pensamiento cristiano. Bueno, Oscar, yo siento que estos programas pueden despertar la conciencia de muchos padres cristianos que están mandando a afilar a sus hijos donde los filisteos. Entonces Dios obre y seguramente vamos a tener muchos más programas donde tratemos más a fondo de esto. Sistemas de educación. Y bueno, sí, sistemas de educación, currículo, educación en el hogar, aún consejos para los cristianos que son profesores, que ellos tienen que de alguna manera ahora examinar la ciencia que han estudiado y replantearla a la luz de los principios de una fe cristiana, como la desaprender el humanismo que han aprendido y aprender, ¿sí? La providencia de Dios, la educación providencial. Entonces, pues, ya quedas comprometido para unas nuevas ocasiones acompañarnos acá y poder seguir hablando de esto. Muchas gracias, Pablo, con mucho gusto. Entonces, bueno, a todas las personas que nos han visto, examinen qué tipo de educación le están dando a sus hijos, porque como Oscar nos dijo muchas veces, es responsabilidad de los padres. Entonces el Señor permita que podamos renovar nuestro entendimiento y conformarnos a la buena voluntad de Dios. Oscar, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pablo, siempre dispuesto. Muchas gracias por el privilegio de estar acá. Bueno, no se les olvide a ustedes que nos pueden escribir a nuestro correo tesoroscristianos@gmail.com y también comentarnos sobre qué tema les gustaría que siguiéramos tratando en las próximas entrevistas. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.